Muy buenos días, una vez más un placer poder estar juntos, poder reunirnos. Gracias por abrir las puertas de su casa y poder estar juntos una vez más en este servicio online. Mi nombre es David Mangieri, soy el pastor de Highlander en español y quiero darle la bienvenida a nuestra casa. Entendemos que nuestra iglesia es una casa que empieza con A. La primera letra, la más importante, es la A de amar más. Entendemos que Dios nos amó primero y que respondemos a ese amor amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Pero también el Señor nos invita a crecer más, a servir más y a alcanzar más. Esas son las letras que tienen que ver con nuestra casa en Highlander en español. Por eso queremos darle la bienvenida a nuestra casa. Bienvenidos a la casa de Dios. La verdad que es un verdadero placer volver a estar juntos una vez más, contar con esta posibilidad del servicio online. Continuamos en este tiempo de pandemia sin la posibilidad todavía de poder reunirnos dentro del edificio y poder estar todos juntos allí, pero lo hacemos por este medio. La verdad que tenemos que darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando también de ser y hacer iglesia de una manera distinta, diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer. El día de hoy seguimos estudiando la palabra de Dios. Como iglesia estamos estudiando el Evangelio según San Lucas desde que comenzó este 2020 y continuamos estudiando este Evangelio. Hoy vamos a estar viendo un momento muy, pero muy importante cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo. Jesús va a iniciar algo nuevo y elige de manera increíble a seres humanos imperfectos para que formen parte de su equipo de trabajo. Hoy vamos a estar estudiando el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, a partir del versículo 12. Así que tenga su Biblia a mano cuando llegue el momento de meditar en la palabra de Dios, de que podamos hacer todas las marcas, hacer todos los apuntes necesarios para que realmente estudiemos la palabra de Dios y respondamos al llamado de Dios a cada uno de nosotros. Pero como siempre hacemos, queremos darle 3 consejitos muy prácticos para sacarle el mejor provecho a este tiempo online. Número 1, desconéctese de todas las distracciones. Este es un momento muy importante, un momento muy especial, un momento que Dios ha preparado para hablar con cada uno de nosotros. Por eso lo mejor que podemos hacer es desconectarnos de cualquier tipo de distracciones que puedan llegar en este momento. Número 2, participa activamente en la adoración. Adora a Dios. No seamos espectadores de lo que otros están haciendo, sino participemos juntos en el tiempo de adoración. Ahora vamos a cantar algunas canciones que tienen sus añitos. Allí vamos a ver también los años que cada uno de ustedes tiene. Algunos ya peinamos cana y a veces ya no peinamos mucho tampoco, pero también conocemos de esas canciones. Pero van a tener su historia y creo que la vamos a disfrutar de cantar juntos. Pero la adoración tiene que ver con eso, con que estemos juntos en el nombre del Señor, y aunque estemos en distintos lugares, estamos en el nombre del Señor, reunidos en el nombre del Señor, adorando a un mismo y verdadero Dios. Por eso adore a Dios, participe de una manera activa. Cuando cantamos, cante con todas sus fuerzas. Cuando leemos la palabra de Dios, leamos con toda la atención que ella merece. Cuando tenemos que responder a la voz de Dios, también hagámoslo. Adoremos a Dios, participemos activamente. Y número 3, el último de los consejitos, pero porque sea el último, no es menos importante, tiene que ver con mantenerse conectados. El primer consejo era desconéctese de las distracciones, pero el tercero es conéctese, manténgase conectado. En este tiempo de pandemia, del distanciamiento, que la distancia solamente sea física, que mantengamos estos 2 metros, estos 6 pies de distancia que tenemos que tener unos de otros, pero que nos mantengamos conectados.
Dios nos hizo seres sociales. Tenemos y nos necesitamos unos a otros. Nos hace tanto bien estar juntos. Aunque no nos podamos abrazar, sí mantenernos conectados unos con otros. Número 1, desconéctese de todas las distracciones. Número 2, adore, participe activamente de este servicio. Y número 3, mantengámonos conectados unos con otros. Quisiera compartir unos versículos bíblicos que nos animan a pensar en este obrar de Dios en cada uno de nosotros. El salmista decía en una oportunidad, en el Salmo 1, que aquel que confía en el Señor es como un árbol plantado junto a un río. Y esto es lo que dice el autor de Proverbios. Proverbios capítulo 18, versículo 4, dice así: los dichos del hombre son aguas profundas, pero la sabiduría es una fuente inagotable. Hace 2 semanas estamos estudiando acerca de la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría es una fuente inagotable. Isaías capítulo 58, versículo 11, dice lo siguiente: entonces yo, el Señor, te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos, y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. ¡Qué promesa de Dios para cada uno de nosotros! Y Juan, en el capítulo 7, versículos 37 y 38, nos relata un episodio cuando Jesús está realizando su ministerio entre nosotros aquí en la tierra. Y dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior de aquel que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. En el día de hoy Dios nos invita a poner nuestra confianza en Él, a creer en Él. Y como dijo Jesús, aquel que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esa es la invitación que Dios nos hace el día de hoy. Este es el Dios en el que confiamos, el Dios que Él hace esta obra. Él es el que en tiempo de sequía satisface nuestra sed. Busquemos al Señor de todo corazón. Él es fiel y verdadero. Él cumple cada una de sus promesas. Oramos. Señor y Padre nuestro, gracias una vez más por un nuevo amanecer, una nueva oportunidad que nos das de respirar, de disfrutar un nuevo día. Saber que cada día tu fidelidad y tu misericordia se renuevan con cada uno de nosotros. Señor, queremos alabar y bendecir tu nombre porque tú eres Dios y no hay nadie como tú. Gracias por cada oración contestada. Gracias por cada clamor en el cual nos acercamos a ti y tú has respondido a nuestras oraciones. Señor, qué maravilla es saber que tenemos un Dios a quien oramos, que nos escucha, y también un Dios que responde nuestras oraciones. Señor, el día de hoy queremos rendirnos delante de ti, darte gracias y darte a ti toda la gloria que solamente tú mereces. Señor, que cada cosa que hagamos el día de hoy pueda subir delante de tu presencia como una ofrenda agradable hacia ti. Señor, perdónanos por las tantas veces que nos equivocamos. Perdónanos por las tantas veces que no prestamos atención a tu palabra. Perdónanos por tantas veces que no ponemos en práctica lo que tú nos desafías a vivir. Señor, perdónanos. Necesitamos de ti. Necesitamos la sabiduría y la fuerza que solamente vienen de ti. Por eso confiamos en esta palabra que hemos leído el día de hoy.
aquel que tiene sed, aquel que tenga sed, que el día de hoy se pueda acercar, nos podamos acercar delante de tu presencia. Y aquel que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Señor, en este tiempo de sequía, queremos que tú sacies nuestra sed y que de cada uno de nosotros, del obrar que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, puedan brotar ríos de agua viva. Señor, recibe toda la honra y toda la gloria que solamente tú eres digno de recibir. Oramos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Estás listo para adorar al Señor juntos? Prepárate. Como dijimos recién, ten tu Biblia preparada. Ahora vamos a cantar, pero luego vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Ten tu Biblia preparada. Ten tu espíritu preparado para realmente alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabaré mi Dios, pues estás aquí en esta reunión.
Qué lindo es tener nuestra confianza en el Señor y saber que hay gozo en nuestra alma, ¿no? Que corren ríos de agua viva, no por nosotros, sino por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Acá también se vieron los años que cada uno de nosotros tenemos, aquellos que conocían muy bien estas canciones y aquellos que quizás sea la primera vez que la están cantando, que podamos disfrutar de ellas, ¿no? Hay canciones, hay himnos que son clásicos, que pareciera ser que nunca van a pasar, que pasan los años y siguen firmes y siguen adelante. Pero la verdad es que el cielo y la tierra pasará y lo único que permanecerá para siempre es la palabra de Dios. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos dice. En eso podemos estar totalmente seguros. Por eso hoy te invito a que abramos juntos la palabra de Dios, estudiemos lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros el día de hoy. Como iglesia estudiamos el Evangelio de Lucas desde que comenzó este 2020 y vamos siguiendo la idea de Lucas, el pensamiento de Lucas, lo que Lucas está relatándonos. Él ya nos dijo que esto es una investigación, que la hizo con mucho esfuerzo, con mucho esmero, especialmente con aquellos que fueron los primeros testigos, los testigos oculares, los que estuvieron presentes con Jesús en el ministerio, aquellos que estuvieron más cerca de Jesús, muy especialmente con aquellos que fueron los discípulos de Jesús. Por eso, al abrir la palabra de Dios, estamos leyendo el testimonio de aquellos que estuvieron con Jesús. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 6 a partir del versículo 12. Y aquí Jesús va a comenzar algo nuevo. Va a iniciar algo nuevo. Y elige a sus discípulos, elige a 12, así como había 12 tribus en Israel, ahora comenzando algo nuevo, un nuevo pueblo, una nueva Israel, la iglesia del Señor. La verdad que es apasionante poder leer estos versículos y poder entender lo que Lucas nos está queriendo relatar en esta historia. Busca tu Biblia, si tienes la Biblia papel, te invito a que la puedas tener para hacerle todas las marcas que sean necesarias, o si no, en tu teléfono, en tu tablet, pero que podamos tener la palabra de Dios a manos y que leamos juntos, estudiemos juntos lo que Él nos quiere enseñar el día de hoy. Lucas capítulo 6, versículo 12, dice así: Por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a saber, Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, conocido como el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús descendió con ellos y se detuvo en un llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a escucharlo y a ser sanados de sus enfermedades. También eran sanados los que eran atormentados por espíritus impuros. Toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Vamos a leer hasta ahí el día de hoy. El domingo que viene seguiremos con lo que sigue, que justamente son la declaración del reino de Dios, de cómo funciona este reino de los cielos, este reino de Dios, esto que Jesús está iniciando, y por eso elige a estos 12
discípulos. Y vamos a ir versículo por versículo, si podemos, prestarle atención al versículo 12. Por esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y quiero llamar la atención a las tantas veces que nosotros tenemos la intención de orar, pero no lo hacemos. Si somos sinceros, ¿no? La gran mayoría de las veces nos pasa esto. Tenemos la intención de orar, queremos ir, quizás si el relato fuera nuestro, fue al monte a orar y oró un ratito y se distrajo con las nubes, con la creación, o con qué tengo que hacer, o cómo lo voy a hacer, o se puso a pensar en cualquier otra cosa. A mí me pasa muy, pero muy seguido. Pero aquí Jesús dice que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Tenemos que esforzarnos aquí. Entiendo que Jesús también lo hace intencionalmente. Si Jesús separó tiempo para orar y se dedicó a la oración, ¿cuánto más lo necesitamos cada uno de nosotros? Que podamos pasar de las ganas y el deseo de orar a realmente pasar tiempos de oración. Yo sé que muchas veces también decimos, bueno, yo estoy orando todo el día y está bien. La palabra de Dios también nos exhorta, ¿no? Orar sin cesar, así que tenemos que estar orando. Pero si nos cuesta tanto separar un tiempo especial de oración, un tiempo destinado para hablar y escuchar a Dios, no pongamos excusas de decir que estamos orando siempre. Dios quiera que así sea. ¿Es posible? Sí es posible. Pero el Señor Jesús, como nos relata el texto bíblico, separaba tiempo para ir a orar. Los distintos evangelios nos dicen que en muchos casos iba de madrugada, cuando aún era oscuro, ¿sí? En otras oportunidades nos dice que buscaba lugares solitarios, se iba a orar a solas, se separaba del resto para tener este tiempo especial de oración. Y aquí fue a orar y pasó toda la noche orando. Si hay una característica en la vida de Jesús, es justamente esta: los tiempos a solas con Dios, hablando con Él, pidiendo guía y dirección. Aquí está delante de un tiempo de decisión. Va a decidir quiénes de sus discípulos van a ser estos 12 en los cuales va a depositar todo su tiempo de enseñanza, toda su dedicación en los próximos años que va a estar con ellos. Y ante esta decisión pasa tiempo de oración. Que cada uno de nosotros podamos aprender a tener estos tiempos de oración, no a las corridas, no a las apuradas, no solamente en el momento de la desesperación. Cuando ya no queda ninguna otra opción, recurrimos a Dios. Señor, escúchanos, y gloria a Dios que Dios es misericordioso y que Dios nos escucha. Pero cuánto bien nos haría a cada uno de nosotros si realmente separamos un tiempo de oración. A algunos quizás les sea más práctico por la mañana, otros por la tarde, otros por la noche. La verdad es que no hay un horario especial para hacerlo. Pero si sacamos estas ideas de lo que Jesús hacía, de las prácticas, de los hábitos que Jesús hacía, Él se separaba para tener tiempos a sola de oración. En algunos casos nos dice, como dijimos, muy de madrugada, cuando aún era oscuro, o como en este caso, pasó toda la noche orando. Si Jesús pasaba este tiempo de oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos pasar estos tiempos de oración?
La elección de estos 12 se da en este contexto, en el contexto de la oración. Se toman decisiones en este contexto de oración. Elige a 12 y dice que los elige dentro de sus seguidores, dentro de aquellos que ya eran sus discípulos, versículo 13. Esperé que se me corrió aquí. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Había ya varios que estaban siguiendo al Señor, pero Jesús va a elegir a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así que aquí vamos a tener estas dos palabras muy importantes que Lucas nos está marcando, que son los 12 discípulos, la verdad que en muchas ocasiones encontramos la palabra discípulos que se refiere a todos aquellos que seguían a Jesús, y en algunas ocasiones se refiere a estos 12. En muchas oportunidades vamos a encontrar el detalle que solamente dice los 12. Entonces podemos hacer referencia a de quién está hablando. Aquí había un grupo de seguidores de Jesús, un grupo de discípulos, y que justamente la palabra discípulos se significa, aquellos que siguen o aquellos que aprenden. La invitación es al aprendizaje y al seguir a aquel que es su maestro. Y Jesús va a elegir entre ellos a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Y la palabra apóstol significa enviados, literalmente es enviado. Aquellos 12 que los preparó para ser enviados. A Jesús le quedaba poco tiempo. Él sabía que su tiempo no era eterno con los discípulos, sino que necesitaba dedicarse a ellos e implantar, escribir en sus vidas. Si Jesús hubiese vivido en otra época, seguramente escribiría un libro y daría a conocer toda su enseñanza. Pero en el tiempo que vivió, elige hacer lo siguiente: trabajar con la persona, implantar en la persona todas estas enseñanzas, que puedan ver en él, encarnar la misma palabra de Dios, y que a partir de allí puedan transformar el mundo. El plan de Dios es recuperar a la humanidad para sí, para que todos lleguemos al conocimiento del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y Jesús lo hace con estos 12 discípulos. Eligió a 12. Y ahí tenemos una lista de estos 12 discípulos. A lo largo del Evangelio encontramos 4 listas: en Mateo, en Marcos, en Lucas y también en Hechos. Algunas tienen una pequeña variante en los nombres y en el orden quizás que se da, pero se puede entender porque muchos de ellos, y era muy común tener un segundo nombre o otra manera de identificarse, como justamente también lo leímos aquí en Lucas, ¿no? A Simón, que luego lo llamó Pedro, a este Simón que era conocido como el cananita o el celote, como lo llama aquí. Bueno, tenemos estos 12 discípulos que el Señor elige. Y también elige, y llama la atención, a este que conocemos como Judas Iscariotes, que llega a ser el traidor. Jesús también lo elige. Por eso es muy interesante poder estudiar y tratar de entender el por qué y el para qué Jesús los elige. Porque todo esto que podemos ver en el texto bíblico lo sigue haciendo también el día de hoy con cada uno de nosotros. Dios sigue buscando y sigue eligiendo a aquellos que van a ser sus discípulos y que también serán sus apóstoles, que son enviados por el Señor a predicar la buena noticia de Cristo
Jesús. Una característica que encontramos en esta lista de los discípulos. Eran seres humanos comunes. Y la segunda es que eran diversos. La verdad que entre ellos no era un grupo homogéneo. Había características muy distintas en ellos. Pero lo primero que me quiero enfocar en esta característica de seres humanos comunes. En realidad muchos de los líderes religiosos muchas veces los llamaron de que no estaban preparados, que eran incultos, que no tenían una preparación teológica, no tenían una preparación de haber sido estudiosos de la palabra de Dios. Pero Jesús los elige a ellos. Y quisiera quizás llamar la atención el día de hoy a una frase que se usa mucho en este tiempo. La verdad que no sé bien de dónde salió, no sé quién la inició, quién es el que la dice por primera vez, pero cuando se las diga seguramente usted ya la ha escuchado. Y es una hermosa frase, pero entiendo que tiene media verdad y la otra mitad no sabría cómo decirlo, ¿no? Dios no llama a los calificados, sino que califica a los que llama. O Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los que llama. Y la segunda parte es totalmente cierta. Dios prepara a aquellos que llama. Dios los califica a aquellos que llama. Pero la primera parte, a quién Dios llama y a quién Dios no llama, se lo dejo a Él. Porque en muchas oportunidades Dios también ha elegido personas preparadas, capacitadas sería muy en el aire tomar esa que Dios no elige. Dios elige a quien Él quiere. Si agarraría esta frase, me quedaría mejor con esto. Dios elige al que Él quiere y siempre prepara al que eligió. Siempre lo va a capacitar a aquel que Dios eligió. Como lo hizo con estos discípulos. Es cierto realmente que para aquellos que se creen que están calificados, para aquellos que se creen que están preparados, bueno, allí hay un punto a favor de esta frase, ¿no? Aquellos que como seres humanos pensamos que son los más capacitados, los más preparados para hacer, bueno, Dios tiene otra manera de ver las cosas. En ese sentido, sí, y aquí vemos justamente que aquellos que estaban, según el tiempo y según la época y según la idea que todos tenían, había personas que estaban más preparadas, según la religión, para poder hacer la obra, porque ya la estaban llevando adelante. Pero Jesús no puso su mirada sobre los escribas y los fariseos, que eran el liderazgo religioso del pueblo de Israel, que ya había comenzado a tener varios enfrentamientos, como vimos en los capítulos anteriores, y que ahora Jesús elige, y esto va a llamar mucho la atención, Él elige a 12 discípulos. Por lo común eran los discípulos los que elegían al maestro al que querían seguir, y acá sería muy interesante un poco entender cuáles eran las costumbres que la cultura tenía, y era justamente que los discípulos, aquel que era un aprendiz, ¿no?, admiraba a alguien y se acercaba como para poder aprender de las personas. Y acá Jesús está haciendo este foco donde Él los elige. Por eso más adelante le va a decir, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Jesús eligió a estos 12. Después de pasar toda la noche en oración, eligió quiénes iban a ser sus discípulos. Cuando era más chico en edad, ¿no?, en el tamaño fui más o menos igual casi siempre, pero dentro de todo
me fue bien en el deporte, ¿no? Hoy no diría lo mismo, ¿no? Pero en la niñez y en la juventud, en aquellos deportes que practicaba, me iba bastante bien. Pero es cierto también que el vóley, que era uno de los que jugaba, vóley, básquet y fútbol, pero en vóley y básquet especialmente, quienes eran más altos tenían mucha más ventaja de ser elegidos. Pero tuve esta experiencia que, claro, uno se cambia de lugar, se cambia de ciudad, va a un lugar nuevo, es desconocido, y bueno, vamos a jugar, y creo que esta experiencia la hemos experimentado todos, cuando se van a armar los equipos, y comúnmente el dueño de la pelota es el que primero que elige, y alguien más, que comúnmente es el que lleva ahí la voz de mando del grupo, y bueno, y nos ponemos todos uno al lado del otro y van eligiendo. En Argentina le decíamos pan y queso, ¿no? Se decía pan y queso para ver quién elegía primero, y el que elegía primero, bueno, empezaba eso que era tan drástico para aquellos que se iban eligiendo y a uno no lo elegía. Entonces eligen al primero y al segundo, y yo elijo a fulano y yo elijo a mengano, y bueno, y así van eligiendo, y no hay nada peor para aquel al cual no lo van eligiendo, va quedando afuera, ¿no? Primero el entusiasmo está para que me vean, elegime a mí y elige a otro, y el que se va quedando, la verdad que no hay sensación más fea que esa, ¿no? Y uno trata de mostrarse lo mejor posible, pero por adentro está, la verdad, que destruido. Y a veces termina con la última frase como diciendo, y bueno, a ver, no quedó nadie más, y como diciendo que no hay nadie más para elegir, me quedo yo, o sea, me tenés que elegir a mí o nadie más. Y bueno, vení conmigo. Bueno, qué fea sensación, esa es la de no ser elegido. Y quizás uno haya tenido muchas veces esta experiencia. Quizás siempre era el último que quedaba allí para elegir. Bueno, acá Jesús nos elige. Él es el que pone nuestras miradas en nosotros y Él nos elige. Aquellos que pensaban que iban a ser los primeros en ser elegidos, Jesús puso su mirada en estos 12 y a ellos los llamó a que sean sus discípulos. Vamos a encontrar a lo largo de la historia este grupo de discípulos de los 12, otro grupo que acompañaba a Jesús, que muchas veces, como también lo leemos aquí, había una gran multitud que seguía a Jesús para escuchar sus enseñanzas y especialmente para ser sanados por el Señor. Lucas llama mucho la atención en aquellos que eran atormentados por espíritus impuros y que eran sanados por el Señor, que eran liberados por el Señor. Todos se acercaban a Jesús para poder tocarle, porque sabían que de Él salía poder para ser sanados. Así que había una multitud siguiendo a Jesús. Pero Jesús presta toda la atención, pone todo su esfuerzo sobre estos 12 que Él eligió. Y aquí quiero hacer esta gran diferencia. Las multitudes pasaban tiempo con Jesús, pero los discípulos convivieron con Él. Cuando la actividad terminaba, después que habían sido sanados, después que se hizo el milagro de los panes y los peces, después que pasaba todo el día las enseñanzas o lo que Jesús haya hecho, las grandes multitudes volvían a su casa y los discípulos permanecían con Él. El día de hoy, ¿a qué grupos quieres pertenecer? ¿A este grupo de los discípulos del Señor, aquellos que siguen al Señor, aquellos que aprenden del Señor, o aquellos que solamente se acercan para saciar la sed del momento,
para poder ser sanados, para poder calmar el hambre que uno puede tener. Cuando Jesús nos está invitando a formar parte de este grupo de discípulos, aquellos que van a ser enviados a continuar su obra, a continuar la misión con la que Él vino. Dios eligió y sigue eligiendo hombres comunes, aquellos que están dispuestos a aprender y a seguir a Jesús. Hasta el momento, si ustedes recuerdan los capítulos que fuimos leyendo, había solamente mencionado Lucas que el nombre de los que le habían estado siguiendo, que era Pedro, después de la pesca milagrosa, Pedro y su hermano Andrés, y Jacobo y Juan, que eran compañeros allí de trabajo, que también eran pescadores. Fueron los únicos 4 nombres que fueron mencionados, que lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Y el quinto que es mencionado es el publicano, Leví, Mateo, que Jesús lo llama y también lo deja todo para seguir a Jesús. Así que teníamos recién hasta este momento 5 de los nombres, y aquí vemos entonces que había otros que seguían a Jesús, otros discípulos, pero entre ellos Jesús elige a 12. Y entre ellos están estos 5 que lo habían dejado todo por seguir a Jesús. Estas son las características del que Jesús está buscando, aquel que está dispuesto a dejarlo todo para seguirle. He escuchado en algunas oportunidades que no sé de dónde he sacado, ¿no? Pero es el valor que se le daba quizás a Pedro y a Jacobo y Juan, Andrés, que eran pescadores, que eran empresarios, que tenían una empresa de pescadería, y el valor de los barcos y que la verdad eran, bueno, gente muy adinerada o afortunada en esto. Todo el texto bíblico nos hace ver a personas comunes, humildes, y que para todo el grupo de alrededor no eran las personas más destacadas, no eran las personas que estaban mejor preparadas, ni siquiera eran las personas más influyentes. Pero Jesús sí pone su mirada en ellos, porque están dispuestos a dejarlo todo por seguirle a Él. Y le costó trabajo, ¿no? Durante todo el tiempo que Jesús fue enseñando, los evangelios nos dan a entender que los discípulos, la gran mayoría de las veces, no entendían lo que Jesús les decía, no entendían lo que Jesús estaba enseñando, lo que Jesús hacía. Recién después de la muerte y resurrección del Señor, y que en la venida del Espíritu Santo, es como que ahora entendemos todas las cosas. Pero durante ese tiempo le fue muy, pero muy difícil. Dije también que dentro de estos 12 era un grupo muy diverso. Había, por ejemplo, quizás lo más destacado aquí es estos 2 extremos, como el caso de Leví, Mateo, que quizás no era una persona que sea pobre en este sentido económico, quizás haya sido uno de los más adinerados en ese sentido, pero fue una persona totalmente marginada para aún el mismo pueblo de Israel. Como ya dijimos cuando estudiamos este llamado de Jesús a Leví, los cobradores de impuestos eran personas totalmente marginadas y despreciadas, odiadas por el pueblo, y mucho más por aquellos que eran los líderes religiosos. Así que tenemos a este Leví, Mateo, que es considerado un traidor para el pueblo de Israel, y en el mismo grupo este llamado Simón el Celote. Los celotes era un grupo extremista del pueblo de Israel, que comúnmente eran revolucionarios, eran guerrilleros, que estaban siempre en esta defensiva, y que lo que tenían planeado siempre era matar a cualquiera que quiera venir a invadir, y especialmente también a los traidores. Así que dentro de este grupo que Jesús elige,
tenemos a un considerado traidor y a uno asesino de traidores. No fue fácil el convivir con estos durante todo ese tiempo. Y no es fácil en la iglesia. Y esta es una característica que Jesús plantea aquí, en este llamado de los 12, que también tiene que ver con las características que su iglesia tiene, características que su reino tiene. No son todos parecidos, no todos piensan igual, no todos actúan de la misma manera, pero hay algo que debemos dejar hacer y es que Dios nos siga transformando a su imagen. Que el carácter de Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Sabemos que hubieron peleas, discordia entre los discípulos durante ese tiempo, después también cuando comenzaron a dar los primeros pasos solos, cuando el Señor ya se había ido, también hubieron problemas. Cuando inicia el ministerio el apóstol Pablo, que es el que toma este lugar, también se peleó con Bernabé, se separaron en un momento. Así que la tarea en la iglesia, la convivencia, no es algo sencillo, no es algo fácil. Y el día de hoy seguimos enfrentando las mismas dificultades. Pero allí es donde tenemos que dejar que Dios siga obrando en cada uno de nosotros. No son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos los que tienen que prevalecer. Es la verdad de Dios la que tiene que seguir obrando en nuestras vidas para también poder ayudar a otros. Jesús había decidido escribir en ellos, escribir en estos sus discípulos, a estos que los llamó apóstoles, para que puedan esparcir la buena noticia del Evangelio. El día de hoy sigue llamando a hombres y mujeres de la misma manera, para que su verdad sea implantada en nuestras vidas y a partir de allí poder ir compartiendo la buena noticia de Cristo Jesús, la buena noticia de salvación que Dios nos está ofreciendo. Este nuevo pueblo de Dios, esta nueva Israel, la iglesia del Señor, la iglesia que comienza y es fundamentada en esta elección de estos 12. Y a partir de allí, esta nueva Israel, este nuevo pueblo, comienza a dar forma y sentido. Yo te invito a que sigas leyendo y sigamos buscando lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. El domingo que viene vamos a ver las pautas del reino. Así como en Mateo se utiliza el sermón del monte, aquí Lucas usa este sermón del llano y empieza a contarnos aquellas pautas que Jesús comienza a enseñar de cómo es vivir de acuerdo al plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene pensado y diseñado? ¿Cuáles son las características de vida que Dios espera? Y la verdad es que nos cambia todo nuestro sistema de valores. Aquello que nosotros le damos mucha importancia, en el reino de Dios quizás no ocupa ese lugar de importancia. Y aquello que nosotros despreciamos, aquello que no le damos valor, en el reino de Dios ocupa el primer lugar. Pareciera ser un reino puesto de cabeza. Pero bueno, eso vamos a estar viendo el próximo domingo. El día de hoy quiero que nos detengamos a pensar en esto. Si Jesús usó tiempo de oración, destinó tiempo de oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Si ustedes se acuerdan, la última noche de Jesús también pasó en oración. Invitó a sus discípulos a que lo acompañen en oración y no pudieron porque tenían sueño, porque estaban cansados, porque la jornada había sido muy agotadora y se quedaban dormidos. 3 veces fue a despertarlos Jesús. Jesús usaba tiempo para orar al Padre Celestial y escuchar su voz para tener guía y dirección, para dejar que su voluntad se cumpla y no lo que Él tenía pensado. ¿Cuánto más necesitamos el día de hoy dedicar
tiempo, verdadero tiempo a la oración. No solamente tener el deseo, sino como hizo Jesús, fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Saber que Dios nos elige, y saber que Dios nos elige no por nuestra capacidad, sino porque estamos dispuestos quizás, y estamos luchando en eso, a entregarnos por completo al Señor. Él nos elige y sigue buscando hombres y mujeres comunes, sencillos, humildes, simples, que no van a poner otras cosas en primer lugar, sino que están dispuestos a dejarlo todo por seguirle a Él. Ese es el reino de Dios. Ese es el tipo de personas que Dios está buscando. Y el día de hoy nos sigue invitando a participar en su obra. Sabemos que una vez que iniciamos este caminar, no hay una vuelta atrás. Aquellos que le pedían a Jesús, bueno, Señor, yo te quiero seguir, pero déjame primero que deje a mi papá, que está muy enfermo, que pueda enterrarlo. Y Jesús le dice, bueno, sigue con él. Aquellos que le decían, Señor, aquel que está dispuesto a dejarlo todo, aquel que comenzó a trabajar en la obra del Señor, no puede mirar atrás, sino seguir hacia adelante. Es un verdadero desafío que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Los discípulos intentaron en muchas oportunidades hacer las cosas en sus propias fuerzas y cada uno de ellos fracasó en esos intentos. La única manera de llevar adelante la obra del Señor es cuando Él nos va guiando. Y cuando el poder del Espíritu Santo lleva adelante la obra. Cuando obedecemos lo que Él nos dice, cuando obedecemos lo que Él nos pide. ¿Podemos vivir como Dios quiere? Sí, solamente si tenemos esta oportunidad, que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Por eso, como leíamos hoy al principio de nuestro servicio, Cristo Jesús había invitado a todo aquel que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El siguiente versículo nos da a entender que hablaba del Espíritu Santo, que todavía no había venido, pero cuando Jesús ascendió, este Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros. El que cree en mí tiene esta oportunidad, esta posibilidad, que es el mismo Espíritu de Dios, el que lleva adelante la obra. Podemos vivir para Dios porque Él está en nosotros. ¿Crees en el Señor? Hoy Dios nos invita a poner nuestra confianza en Él. Si alguno tiene sed, que podamos acercarnos a Él. Él nos elige para que aprendamos. Él nos elige para enviarnos a contarles a todos la buena noticia de Cristo Jesús. Yo te invito a que tengamos un tiempo de oración silenciosa, personal, allí donde estás, que puedas tener este tiempo de oración. Quizás nunca antes habías tomado una decisión de seguir al Señor y hoy lo quieres hacer. Te invitamos a que lo hagas porque Dios te invita a hacerlo. No hay que estar preparados para esto. Hay que escuchar la voz de Dios que nos está invitando a formar parte de su equipo. Si esta es la primera vez que quieres hacer esta oración, usa este tiempo para hablar con Dios y para escuchar lo que Él también quiere llenar tu corazón el día de hoy. Quizás eres alguien que ya está dando los primeros pasos, o ya ha dado varios pasos en este caminar cristiano, pero necesita renovar su fuerza, su compromiso con el Señor. Este es el tiempo de poder reconciliarnos con el Señor y de poder hacer un nuevo compromiso. Señor, sigo adelante, no miro
para atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si has decidido hoy seguir al Señor, Él nos dará la fuerza para no volver atrás. Que el Señor nos bendiga ricamente, como solamente Él lo quiere y lo sabe hacer con cada uno de nosotros. Si has hecho por primera vez esta oración, te pedimos por favor que nos hagas saber esto haciendo algún comentario aquí en las redes sociales o en nuestra página web. Nos encantaría estar en contacto, en comunicación. Queremos ayudarte a que puedas seguir caminando hacia adelante, como decía esta canción. La cruz de Cristo, adelante y no volver atrás. Queremos ayudarte a poder hacerlo. Así que si has hecho por primera vez esta oración, déjanos saber allí escribiéndonos algo en los comentarios o si no en nuestra página web de la iglesia www.hillandelchurch.org/o/diagonal bienvenidos. Aquí abajo va a estar escrita igualmente el link y la página web para que podamos estar en contacto. Y si no fue la primera vez y has decidido tomar una reconciliación con el Señor, reconciliarte con Él, volver a los caminos del Señor también, haznos saber y queremos estar en contacto contigo. Como iglesia queremos ayudarte todo lo que está en nuestras manos, poder hacerlo, para que juntos caminemos este verdadero desafío que es caminar el camino cristiano, la vida cristiana. Que el Señor nos bendiga ricamente. Que podamos seguir aprendiendo de Él día a día, creciendo, madurando más y más en Cristo Jesús. Quiero compartirte algunos anuncios que tienen que ver con la vida de la iglesia y queremos invitarte a que puedas participar en cada uno de ellos. De lunes a viernes tenemos un tiempo especial de oración. Hoy hicimos tanto énfasis en la oración. De lunes a viernes nos reunimos a orar por la mañana. Hazte este tiempo, separa este tiempo, haz todo el esfuerzo para poder hacerlo. Claro, si estás en horas de trabajo, algunos están en horas de trabajo en ese momento y lo que pueden hacer es conectarse por lo menos para estar juntos en el tiempo
de oración y hacemos una hora prácticamente de 9 a 10. Hay un tiempo de música en la cual nos inspira a poner nuestros pensamientos en el Señor, a orar a solas y quizás en silencio, el tiempo de oración, y a las 10 entonces nos conectamos y oramos juntos. Y ahí conversamos un poco, mencionamos los motivos de oración que cada uno tiene y el que sabemos de otros hermanos, y pasamos un hermoso tiempo de oración. Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10, oración personal, y de 10 a 10 y media más o menos tenemos un tiempo de oración juntos. Y así le llamamos, oramos juntos. Los días miércoles también nos reunimos a orar y a estudiar la palabra de Dios juntos. Esta era una de las características que Jesús tenía, ¿no? Los tiempos de oración y el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nos reunimos a orar juntos y a estudiar juntos la palabra de Dios. Miércoles a las 7 de la tarde, lo hacemos vía Zoom, así que si quisieras participar, haznos saber y te mandamos el link para que puedas participar de esta reunión. Los días sábados nos estamos reuniendo en el parking lot de la iglesia. Como dijimos, todavía no nos podemos reunir dentro del edificio, las condiciones todavía no están dadas para eso, pero sí podemos reunirnos, y eso es lo que hacemos los sábados a las 7 de la tarde en el parking lot de Highlander. Y el día de ayer también tuvimos un lindo tiempo compartiendo juntos. Son solamente 40 minutos. Lo hacemos bien breve porque cada cual permanece en su carro, nadie se baja del carro, y entonces, bueno, cantamos juntos, adoramos juntos a Dios y una breve meditación en su palabra. De 7 a 7:40 nos estamos despidiendo y nos saludamos unos a otros. No hay nada más lindo que vernos, encontrarnos, poder saludarnos, aunque no nos damos las manos, nos damos un fuerte abrazo en el espíritu y nos gritamos unos a otros, Dios te bendiga. Entendemos que no hay saludo más lindo que decirle a alguien y desearle a alguien que Dios te bendiga. Por eso también me despido de esta manera, deseándote que Dios te bendiga, porque este es el plan de Dios. Dios quiere bendecirnos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima. Chao, chao, chao.